el Dios del día, el Dios de la noche. Discurso del presidente internacional, reverendo Yoon Jin-moon ante los líderes nacionales en la sesión plenaria de apertura de la Conferencia Internacional de Liderazgo en el Cheonbokgung el 22 de enero de 2012, el día anterior al Día del Verdadero Dios. Puede que últimamente hayáis oído que el verdadero Padre ha estado dando increíbles charlas, que yo veo como revelaciones progresivas, enseñanzas muy misteriosas que cuando la gente las oye por primera vez se quedan perplejos, piensan que no pueden entender esto. Por ejemplo, la enseñanza que está dando recientemente es sobre el Dios de la noche y el Dios del día. Hace un par de días, uno de los líderes mayores, aquí en Corea, le dijo al verdadero Padre, no entiendo esto. Dios de la noche y el Dios del día, ¿hay dos dioses? Yo creí que solo había un Dios, ¿hay dos dioses? Y el Padre simplemente dijo, está aquí, señalando el discurso. Cuando escuché por primera vez la enseñanza del Dios de la noche y el Dios del día, pensé que era algo misterioso. Dios de la noche y el Dios del día es extremadamente sutil, profundo y misterioso, no lo comprendía. Estoy tratando con este paradigma monoteísta y después diteísta, no estamos diciendo que hay dos dioses, ¿verdad? O quizás estamos hablando de características duales, quizás sea eso. Hubo un momento en el que pensé que lo había entendido. El Dios de la noche es el Dios que no podemos ver y el Dios del día es el Dios que podemos ver, el cual es el verdadero Padre. Vale, lo entiendo, pero cuando escuché al Padre sentí como que lo que yo pensaba no era correcto, quizás no lo entendía, no comprendí esto hasta la semana pasada cuando el Padre estaba dando su charla final en el tour que comenzó en Seúl y también terminó en Seúl. Los discursos fueron lecturas de textos y durante los últimos 3 días la verdadera madre ayudó al Padre a leer, pero la razón por la que el último día fue el gran final no era que había más confeti, más chispas volando por el aire, fue por una afirmación que el Padre dijo durante el discurso que realmente iluminó mi mente sobre este acertijo del Dios de la noche y el Dios del día. El Padre dijo, soy fundamentalmente diferente a todos vosotros. La verdadera familia estaba allí, todos nosotros, él dijo yo soy dirigido por el Dios de la noche, vosotros por el Dios del día. Si estáis dando cabezadas, viajando a la tierra de los sueños no vais a escuchar esto, pero cuando dijo eso fue una inmensa afirmación teológica, porque en teología este es el problema de la identidad mesiánica. ¿Sabe Cristo quién es? ¿Sabe que Él es Dios en la teología cristiana? ¿Cuándo se da cuenta de esto? ¿Lo sabe desde que nace? ¿Se da cuenta más tarde cuando cumple 16, 18, 30 años? ¿Cuándo se hace clara su identidad mesiánica? ¿O, cuándo se revela al mundo? Este es un problema muy grande. El Padre dice yo soy fundamentalmente diferente de todos vosotros. Yo soy dirigido por el Dios de la noche, vosotros por el Dios del día. Esta fue una enorme afirmación teológica, por supuesto una de las principales controversias en la Iglesia primitiva está centrada en este tema, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? En el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo este fue uno de los problemas más importantes. En cada concilio, Nicea, Constantinopla, etc. esto es discutido, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Quién era Jesús? ¿Es el 50-50? Algunos dicen que no es completamente hombre, sino mitad hombre y mitad Dios. En el hinduismo, por ejemplo, cualquiera que respira y ora puede entrar ante la presencia de Dios, esto pone a Cristo al mismo nivel que cualquier otro asceta o practicante espiritual, así que este es un tema fundamental de la fe cristiana. El judaísmo y el islam son muy fuertes en este tema, ellos dicen claramente que la creación no puede ser el creador, así que hay una fuerte polémica en contra del punto de vista común cristiano, que Dios es hombre y que Cristo era Dios. En el islam y el judaísmo hay un total rechazo a esto. Enviado por Dios, sí. Dios, no. ¿Veis lo que quiero decir? Ahora veréis cómo esto impactará no solamente la manera en la que veis a Cristo sino también cómo os relacionáis con Él, cómo moldearéis vuestra vida a su alrededor o no. Este tema es tan teológicamente rico y tan teológicamente importante. Yo pienso que es uno de los temas más importantes de la enseñanza del Dios de la noche y el Dios del día. El Padre dijo, el Dios de la noche es masculino, el Dios del día es femenino. Pensé, quizás esto es algo así como masculino-femenino, características duales. Y entonces él dijo, yo soy dirigido por el Dios de la noche, todos vosotros, el mundo, está dirigido por el Dios del día. El verdadero Padre es misterioso en sus enseñanzas, también en el texto Familia Verdadera Linaje Verdadero, que es uno de los 8 textos sagrados que el Padre ha canonizado.
Muchas personas realmente lo encuentran muy confuso y no pueden entenderlo completamente. Pero una de las enseñanzas clave en ese texto es que el verdadero Padre viene de la semilla de Dios, Él viene de la semilla de Dios. Esta es, por supuesto, una de las mayores proclamaciones en este texto. El Padre viene de la semilla de Dios, fundamentalmente para mí, y le entregué este informe al Padre ayer, en el que. Cuando escuché al Padre decir yo soy dirigido por el Dios de la noche y vosotros, significando todos nosotros, lo sois por el Dios del día, encontré mi mente mucho más clara, Adán, Cristo y el verdadero Padre, la esencia de Dios. Para mí, Dios de la noche es, y lo dije muy claramente delante del Padre ayer, a lo que los teólogos han llamado la divinidad. Eso es de lo que habla Aquino, es de lo que habla Alfredo Intead. La divinidad es diferente de la cristología. Por lo general, en teología cristiana estamos hablando de teología trinitaria, por lo que en realidad estamos viendo el ser esencial de Dios. ¿Cuál es la composición esencial de Dios? La cristología es diferente porque Cristo es una persona viviente. Ahora estamos mirando a Cristo como una persona viviendo y, mirando a Cristo decimos, ¿vale? ¿Cuánto de Cristo es hombre y cuánto de Cristo es Dios? Está relacionado de alguna manera, porque Cristo es también la segunda persona de la Trinidad en las formulaciones normales del pensamiento trinitario, ¿verdad? De hecho, estas son disciplinas muy distintas. Estáis mirando primero dentro de la divinidad que trasciende tiempo y espacio. Esto significa que era eterna, presente antes de la creación del universo y el tiempo y el espacio, de todo, ¿verdad? Y después estáis mirando a otra que está localizada históricamente en la persona de Cristo. Os estáis preguntando, dentro de Cristo, ¿cuánto hay de Dios y cuánto de hombre? Muy distintas disciplinas, pero muy importantes para comprender la naturaleza de Cristo. Cuando escuché al Padre decir esto, me di cuenta de que el Padre está hablando de la divinidad, cuando Él está hablando del Dios de la noche. Esto es lo que los teólogos comúnmente llaman divinidad. Estamos hablando del Dios que existe antes de la creación, que es eterno. No me gusta otorgar características antropomórficas a Dios. Por supuesto decimos que Él es un Dios personal, en ese sentido tiene características personales, pero sin duda, toda metáfora tiene limitaciones. Si decís, por ejemplo, que un ser viene de la divinidad o que un ser es creado por la divinidad, oh Dios, habláis de dos cosas completamente distintas, radicalmente distintas. Es similar a la diferencia entre, por ejemplo, tener un hijo y hacer un vaso de cerámica con vuestras manos, es radicalmente distinto. Si le dijeras a tu hijo, tu nacimiento no es realmente diferente de lo que yo hago haciendo un vaso de cerámica, puede haber una rebelión en tu casa. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? Un ser que surge de la deidad o un ser que es creado por la deidad son dos cosas totalmente distintas. Es similar a la diferencia entre tener un hijo y hacer un vaso de cerámica con vuestras manos. Podéis crear una metáfora, el Dios de la noche es como el rostro invisible de Dios, quizás no podemos verlo claramente. Está escondido en el Dios de la noche antes de la creación, en la oscuridad antes de la creación, y el Dios del día es como las manos de Dios en el mundo, crea el tiempo y el espacio y ahora las manos están creando montañas y creando ríos. Las manos tienen también poder creativo a través del cual nacen la creación, animales, todas las clases de cosas que existen. Pero es muy distinto decir que nosotros venimos de las manos, que decir que venimos de la esencia de Dios. Radicalmente distinto. Sentí que cuando el Padre estaba hablando del Dios de la noche, Él estaba hablando de la deidad de la cual viene Cristo. Es muy importante que Cristo venga de la divinidad y no de las manos de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque vuestras vidas están conectadas a esto. Porque vuestras vidas están profundamente conectadas a esto, porque si el Padre viene de las manos de la creación y, por lo tanto después de la caída es parte del linaje caído, entonces no puede limpiar o purificar y llevar el linaje a un verdadero linaje. ¿Lo veis? Esto es muy importante. ¿Qué es todo eso del linaje conectado a nuestro movimiento? La bendición. Todas nuestras vidas están conectadas a ella. La bendición es la transferencia del linaje caído al verdadero linaje, pero si el Padre es un descendiente de la caída, entonces, ¿cómo es posible? Si Cristo es un descendiente de la caída, Él también tiene naturaleza caída, ¿cómo la va a purificar? Esta es la enorme diferencia. Por eso, el Padre está diciendo que Él viene del Dios de la noche o de la deidad. Esto muestra que Él trae el linaje puro, esto demuestra que Cristo también trajo el linaje puro. Esto es tan importante que una mala interpretación de esta simple, pero profunda revelación que el Padre está dando, llevará a caminos totalmente distintos. Un camino, entendemos nuestro valor como familias bendecidas, como familias centrales bendecidas, entendemos nuestra bendición de matrimonio a un nivel profundo y nuestra relación con Cristo y con Dios.
Por el otro camino todo da igual, vuestras vidas carecerán de significado, vuestra bendición no tiene significado, esa es una pequeña diferencia, ¿qué decís? Cristo viene de la divinidad, Él viene de la esencia de Dios. En el pensamiento de unificación, siempre hablamos de esto como la semilla o el logos. También relacionándolo con el primer capítulo de Juan donde dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. De la palabra viene la semilla que la primera vez es Adán, la segunda vez Cristo y la tercera vez el verdadero Padre. Inmenso, inmenso, inmenso más allá del universo grandioso. Digamos que tenemos una interpretación de la Trinidad sin matices y digamos que en la divinidad, quedándonos con la teología cristiana, decimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad es Cristo, pero la segunda persona es también el Padre y el Espíritu Santo. Si la segunda persona entra dentro de la historia como Cristo, entonces la segunda persona entra también en la historia como verdadero Padre. También entra en la historia la segunda persona como Adán. Estas cosas son emocionantes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual sabemos que Cristo tiene un cuerpo espiritual diferente del de Adán y también del verdadero Padre, así que no es como si la segunda persona se recicla, porque entonces no habría distintos cuerpos espirituales en el mundo espiritual. ¿Cómo se explica esto? En el pensamiento de unificación se comprende la idea del logos y de la semilla de Dios, porque la semilla tiene pleno 100% del potencial de ser el árbol, pero también tenemos que considerar lo que nosotros llamamos el 5% de responsabilidad. Las semillas crecen en diferentes fases. Jesús es un ser distinto al Padre, ¿verdad? No estoy diciendo que Cristo es, de alguna manera falso o que fue reabsorbido, porque le vemos en el Espíritu, ¿verdad? Escuchamos sus mensajes y sabemos que está trabajando en el mundo espiritual, pero del Logos viene la semilla y Adán por supuesto era la semilla que no maduró en grandeza o no pudo cumplir su misión. Cristo fue más lejos que Adán, pero no pudo cumplir la misión de traer la semilla de Dios al mundo. Nuestros verdaderos padres son los que vienen del Logos, el verdadero Padre viene del Logos, y a través de la perfección de la verdadera Madre junto con el verdadero Padre, la unidad y la victoria de los verdaderos padres son capaces de cumplir la misión y metafóricamente hablando, la semilla puede madurar en plenitud. Tres diferentes seres espirituales pero todos ellos vienen de la divinidad diferente del Dios del día, que es quien crea el tiempo y el espacio a través de la perfección de la verdadera Madre a través del verdadero Padre. Los verdaderos padres son capaces de cumplir la misión y metafóricamente hablando, la semilla puede madurar en plenitud. Esta enseñanza es fenomenal, esta enseñanza ilumina la cristología. Aunque al principio suena muy deteísta es muy rica teológicamente, es una de las enseñanzas centrales, esto es como Cristo revelándose a sí mismo, es enorme, es inmensamente enorme, no solo Cristo es consciente de su cristología, de su identidad, Él la está revelando claramente. Esto es inmenso, el Mesías es Dios. Sin duda, uno de los puntos de confusión será que en el principio decimos claramente que el Mesías no es Dios, ¿verdad? Si veis el texto del principio en relación a ese tema superficialmente, nos acercamos más a lo que dicen los musulmanes y los judíos, el Mesías Cristo no es Dios como lo creen los cristianos. Cristo es un hombre, ¿verdad? Esto lo hemos aprendido del principio desde su comienzo, este es, por supuesto, uno de los puntos de confusión. ¿Cómo puede ser el Padre el Dios substancial cuando el principio dice que el Mesías no es Dios? Por favor, presidentes nacionales, decidme que habéis pensado un poco en esto. Esto es de primordial importancia, ¿lo entendéis? Es muy importante, ¿cómo es que el Padre es Dios, cuando el principio dice claramente que no lo es? Creo que es como una adivinanza. Depende de vuestra cristología. En una cierta forma de cristología tenemos el concepto de 50-50, medio hombre medio Dios. Creo que la forma más clara de cristología es esta, Cristo es 100% hombre y es 100% Dios. No 50-50, no 80-20. Es 100-100. Cuando le veis, sí, en un aspecto él no es Dios, es 100% hombre, eso es cierto, pero cuando le miráis desde otra perspectiva él no es solo hombre, él es también Dios, ¿verdad? Si tenéis una conciencia cristológica con el sistema 100-100 entonces podéis tener una idea de esta ostensible paradoja tan profunda. Este es un desarrollo tremendo en nuestro movimiento porque creo que muchos miembros laicos no ven al verdadero Padre de la manera en la que él está describiéndolo ahora. Es una enseñanza tan nueva y revolucionaria que aparentemente contradice ostensiblemente el principio, así que si no pensáis, muchos vais a decir, esto es una contradicción. No, y la verdad es que no lo es. Puede que al principio la gente piense que es una enseñanza muy extraña. No,
Esto es inmenso en términos de revelación progresiva y en términos de conciencia mesiánica. Esto es inmensamente grande, absolutamente histórico, está cambiando literalmente la historia. Todas las condiciones cósmicas que habrían guiado de una forma en un camino futuro, están siendo totalmente reformuladas y todas las condiciones cósmicas están guiando a una dirección distinta que la verdad nos acerca más al cristianismo y pone a un lado el gran abismo que teníamos con nuestros hermanos cristianos. Si tenéis una visión cristológica sutil, cuando estéis en la presencia del verdadero Padre, experimentaréis una realidad distinta porque estáis utilizando todos los sentidos de emoción del corazón, intelecto y voluntad centrados en el principio y centrados en la palabra del Padre para participar con su ser. ¿Lo veis? Eso es una experiencia totalmente distinta. Si veis a vuestros hijos como problemas constantes, entonces tendréis una experiencia con vuestros hijos, pero si experimentáis con vuestros hijos comprendiendo que toda clase de retos a los que debemos enfrentarnos, nos acercan más los unos a los otros, entonces este es un proceso de crecimiento. ¿Y vuestro cónyuge? Simplemente con un pequeño cambio experimentaríais una realidad diferente, ¿verdad? No significa que vuestro esposo o esposa sea una persona distinta y de repente aparece 10 veces más maravillosa y bella, es porque vosotros habéis cambiado vuestra perspectiva de constante queja hacia vuestro cónyuge. Maravilloso, tendréis una experiencia totalmente distinta, y vuestra vida cambiará. Esto es lo mismo, yo diría que incluso es más grande porque toda vuestra vida interna está también en esta pregunta. Enorme. Si comprendemos quién es Cristo, quién es el verdadero Padre y que la verdadera Madre, aunque viene del Dios del día, como dijo el Padre, es perfeccionada y victoriosa a través de todas las pruebas y tribulaciones por las que la verdadera Madre debe ir y que es perfecta en Dios y esposa de Dios a través del verdadero Padre, el Cristo, entonces tenemos una victoria inmensa, una victoria cósmica. Increíble.